tormenta perfecta ocasionará una crisis alimentaria mundial. Los observadores que miran con temor la posibilidad de una próxima hambruna en muchos países pobres ahora deben sumar otro poderoso factor que abona a la idea de una grave crisis de hambre a escala internacional en puertas. Y es que la escasez y elevado precio que ha alcanzado el trigo en los mercados mundiales ya no podrá contar con el alivio que representaba la relativa abundancia y costo, hasta hace poco mesurado, de un cereal que es la base de la alimentación para muchos pueblos del planeta, lo que ha activado las alarmas de varios factores involucrados, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿Qué cereal se ha sumado a la inminente crisis de hambre mundial y qué razones han provocado la elevación de su precio? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Hambruna mundial inminente. La confrontación militar en Europa y las consecuentes sanciones, escasez y carestías de varios alimentos fundamentales para la población mundial, además de los fertilizantes, han puesto en riesgo la dieta de varios miles de millones de personas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, alertó recientemente de la subida del precio del arroz, un cereal que constituye un alimento vital para la población de decenas de países en todos los continentes. La información que maneja la FAO señala que desde finales del año pasado, el precio del arroz ha experimentado un lento pero sostenido incremento que, a pesar de no superar aún su valor tope del año pasado, se teme que la coyuntura militar en Europa lo impulse a un techo más alto. En 2021, cuando la crisis sanitaria afectó los precios de la canasta familiar, se estimaba que una vez se reactivaran las cadenas de producción y distribución a niveles prepandémicos, los precios bajarían nuevamente. Pero el conflicto en Europa está disparando los costos a escala preocupante. La alarma también se extendió a Japón, donde el arroz representa la base fundamental de la dieta de su población, motivando al economista jefe del banco Nomura Sonal Barma a resaltar la importancia de mantener un monitoreo más estrecho del valor del precio de ese cereal. Barma relacionó la crisis declarada por la insuficiencia del abastecimiento y el alto valor del trigo en el mercado mundial, con los temores de que algo similar se presente con respecto al arroz, por un más que predecible aumento de su demanda por quienes buscan sustituir un grano por otro. Los expertos temen que en algunos países, con una alta producción y consumo de arroz, se tome la determinación de prohibir las exportaciones de ese cereal. Una medida que, si bien podría blindar coyunturalmente y en forma temporal su seguridad alimentaria, haría estallar una crisis global. Una verdad en las exportaciones de ese alimento básico afectaría severamente el abastecimiento de decenas de países que no producen este alimento, pero lo consumen a gran escala, lo que haría preferible aceptar un aumento en su precio a una prohibición de su venta en el exterior. La FAO, en su reciente informe Perspectiva Alimentaria, observó que debido a la inflación que han experimentado los alimentos, los países importadores de estos recursos pagarán más durante el año 2022 y recibirán, en contrapartida, menos alimentos que los obtenidos en 2021. El texto del Organismo de Naciones Unidas señala que el costo mundial de las importaciones de alimentos aumentará en $51.000 millones con respecto a 2021, de los cuales 49.000 millones corresponden únicamente al aumento de los precios. Este incremento está estrechamente vinculado con el alto valor que alcanzaron los cereales y fertilizantes, al igual que otros costos asociados a la producción alimentaria, como el combustible, el transporte y en ningún caso por un aumento de la producción o las compras. La FAO estima incluso que para el año 2022, la producción mundial de los principales cereales disminuirá por primera vez en 4 años, mientras que su consumo mundial también experimentará un descenso por primera vez en más de 2 décadas. El primer factor que juega en contra de la población global de cereales es bien conocido: la actual confrontación militar entre Rusia y Ucrania, los dos mayores productores mundiales de trigo que han visto disminuidas o imposibilitadas sus exportaciones de este producto.
A la crisis militar y geopolítica en el este de Europa, que hace temer por las futuras cosechas en los países enfrentados, se agregan elementos como la sequía que afecta a la India o la notable disminución de la superficie destinada al cultivo de trigo en Argentina. Pese a todo, para la FAO, el consumo humano directo de trigo y arroz no se verá profundamente afectado debido a que el descenso de la población y exportaciones de estos alimentos se verá compensado por una marcada disminución en su empleo como alimento para animales. La última vez que el precio del arroz escaló hasta la cima, se desató una crisis alimentaria global durante los años 2007 y 2008, cuando Vietnam, el segundo exportador mundial del rubro, decidió prohibir su comercialización en el exterior en coincidencia con la crisis financiera mundial. Tras la veda a las exportaciones de arroz ordenada por Hanoi, se desató la histeria entre los importadores globales de este cereal, y rápidamente su precio alcanzó cotas insospechadas, duplicándose su precio y, en consecuencia, desatándose disturbios y saqueos en Asia y África. La causa real del disparo de los precios del arroz hace más de una década fueron sus escasas reservas globales. Entonces, el mundo consumía más arroz del que producía, y al presentarse la más mínima interrupción en la cadena de comercialización, la crisis estallaría y de hecho estalló. Para fortuna de la población mundial, la actual coyuntura alimentaria toma a las naciones productoras de arroz de Asia en otra circunstancia, con suficientes reservas del producto como para sostener una moderada expansión de la demanda. De acuerdo con la FAO, las actuales reservas mundiales de arroz alcanzarán los 190 millones de toneladas métricas, superiores en un 150% a las reservas de 2007 y 2008, lo que da cierto margen para conjurar el peligro de una hambruna mundial si se coordinan los esfuerzos. El precio del arroz enfrenta tres factores de riesgo que podrían incrementar el valor del producto con rapidez. El primero escapa al control humano, pues tiene que ver con el clima, principalmente el monzón asiático, el cual se estima que este año no afecte la producción. Las otras dos variables son económicas, siendo vital para no empeorar la situación alimentaria global que los gobiernos intervengan pronto a fin de evitar que el actual disparo en el precio de los fertilizantes y la energía incrementen el valor de la tonelada de arroz. Esta intervención debe expresarse en la forma de subsidios o subvenciones, que no solo deben correr por cuenta de los gobiernos de los tres mayores países exportadores, India, Vietnam y Malasia, sino de bancos multilaterales y los estados más ricos, pues es un grave riesgo global. Por otra parte, los países productores de arroz deben comprometerse a mantener el mercado de este vital rubro alimentario abierto, sin restringir las exportaciones como sucedió en el año 2007, pues las consecuencias de una medida similar podría ocasionar, hoy dado el contexto, una hambruna global sin precedentes. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.